Que el Señor les bendiga. Es una bendición estar reunidos un nuevo domingo. También saludamos a nuestros hermanos que están en la transmisión con nosotros. Que el Señor les bendiga. Reciban un fuerte abrazo y un saludo muy caluroso desde aquí de Esplendor Atecha y de la congregación. Antes de iniciar, manda saludos el hermano pastor. Ayer hablando con él me dice, salúdame a cada uno de los hermanos. Decirles que siempre oramos por ellos, así que manda saludos el pastor. También el hermano, el pastor Don siempre cada domingo que me pregunta, ¿y Willy? No, siempre está, le digo. Siempre, no, le digo porque siempre me dice y se me va a olvidar, porque normalmente alcanza a ver al hermano Leo, pero siempre me pregunta, ok. No, pero esto siempre los últimos de los domingos siempre me pregunta, porque nos ve y me dice, ¿y el brother Willy? No, si ya se fue, le digo yo, tenía hambre, le dije yo. Bueno, qué bendición un nuevo domingo, qué bendición un nuevo mes que comenzamos, ¿verdad? Y se nos fue el año, increíble. Pero mire, dentro de todas las cosas, qué bendición es permanecer en el Señor. Y déjeme decirle algo, que quienes somos o cuantos somos, no nos detenga, que eso no nos aparte. Porque, miren, no hay mejor cosa que depender del Señor. Así que quiero invitarle a que abramos nuestras Biblias en Salmos 30, versículos 6 al 7. La meditación de esta mañana, porque es una meditación, no es una enseñanza, es una meditación, le puse como tema presunción de confianza. Yo dije, alguien va a decir, este hermano anda buscando unos temas muy rebuscados. Pero ya vamos a ver qué es presunción de confianza. Y hoy vamos a leer primero dos versículos. Salmos 30, versículos del 6 al 7. Y después de esto vamos a ir a Primera de Crónicas 21. Pero dice la palabra, Salmos 30, 6, 7. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Una vez más, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro, fui turbado. Y ahora, acompáñeme a Primera de Crónicas, primer libro. Disculpe que lo dije mal, es primer libro. Si no, ya me van a corregir. Estos hermanos de la Judá no se les pasa ninguna. Hermano dijo primera, es primer libro. De Crónicas 21, vamos a leer del 1 al 17. Y vamos a entender por qué estamos leyendo estos dos pasajes. Primer libro de Crónicas 21, leemos la palabra. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Beerseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió, por tanto, Joab y recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David.
Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaba espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: he pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David, y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo. Escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: así ha dicho Jehová, escoge para ti, o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová. Esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira, pues, que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extrema, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová, que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano, extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros, cubiertos de cilicio. Y dijo David a Dios: ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo soy el que pequé, y ciertamente he hecho mal. Pero estas ovejas, ¿qué han hecho? Jehová Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Padre, te damos gracias a esta hora. Gracias porque tenemos tu palabra para poder estudiar. Tenemos tu palabra para poder alimentarnos. Abre nuestro entendimiento. Atamos y sujetamos todo aquello que se estorba, todo aquello que se levante para estorbar, todo aquello que ande en los aires. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Volviendo otra vez, sin perder crónicas, pero Salmos 36. En mi prosperidad dije yo: no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. La porción de Salmos 30, versículos 6 y 7, o el hecho de este Salmos 30, hace referencia a esta parte de primer libro de Crónicas 21, de cuando David hizo el censo. Y mire qué increíble, ¿verdad? Murieron 70.000 en 3 días. Y le dijo el Señor: bueno, van a ser 3 años de hambre, van a ser, escoge, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos, o yo los voy a herir. Y David dice: no, Señor, no queremos caer en manos de nuestros enemigos, hazlo tú. Ahora, como le decía, le puse presunción de confianza. ¿Qué es presunción? Fíjese, es la vanidad o confianza que presume una persona y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Eso significa presunción. Decimos alguien es presuntuoso, ¿verdad? Alguien anda
hablando o diciendo que es algo que no lo es. Entonces aquí vemos a un David que valga la redundancia, que se confió de la confianza que él se tenía, por lo que tenía. Y se le olvidó de que lo que tenía era de Dios, no era de él. Porque yo me ponía a pensar por un momento, ¿por qué David era próspero? ¿Por qué David era próspero? Porque era el rey. No vemos en la Biblia, no aparece, no hay mayor detalle si Isaí era rico, ¿verdad? Su padre. No vemos algún detalle. Entonces el Señor le permite llegar a esta posición de rey, y ahí él le había dado todo, tenía todo. También presunciones, consideración o aceptación, oiga, de una cosa como verdadera o real a partir de ciertas señales o indicios, sin tener certeza completa de ello. Y esto me trae a la memoria, cuando me recuerdo que cuando yo tuve mi primer salario, que me hicieron mi primer pago, y no sé si a usted le pasó, a mí sí. No, yo me creía que tenía ya dinero, pues, y que tenía capacidad, y que ahora podía hacer todo lo que quisiera. Entonces es un indicio sin tener certeza completa de ello. Y fíjese, nada más, antes de entrar un poquito más en el tema, esta palabra de prosperidad viene de Shilo, S-H-I-L-O, que habla de estar confiado, tranquilo o seguro. Dice, en mi prosperidad, dije yo, jamás seré conmovido, dijo David. En mi confianza, en mi tranquilidad, en mi seguridad. Entonces, así como leímos, el contexto de estos, como les decía hace un momento, es cuando el Señor envía una peste. ¿Por qué envió una peste el Señor a Israel? Por el pecado de David a censar el pueblo. Me llama la atención que en el versículo 1 del capítulo 21 del primer libro de Crónicas, dice, pero Satanás se levantó contra Israel. ¿A quién quería destruir Satanás? A Israel. ¿Y quién era la cabeza de Israel? David. ¿El propósito de Satanás era solo destruir a David? No. El propósito de Satanás era destruir a Israel. Y como se levantó y lo incitó, ¿cuántos murieron? 70,000. Quiere decir que en cierta manera al final se dieron consecuencias o logró parte, si podemos decirlo de esta manera, de lo que Satanás quería. ¿Usted cree que David quería que 70,000 hombres murieran? No, definitivamente no. Pero ¿en qué se confió David? En el ejército. Porque fíjese que ahora no habla de riquezas, no habla de ganado, no habla de cuánto oro tenía, sino que él manda a hacer ¿qué? Un censo. Entonces era números. Y mandó a censar ¿a quiénes? A los que podían pelear. Y él se sintió confiado. Y entonces Satanás se da cuenta de esa presunción de confianza que tenía David. Y dice, ay, ya sé por dónde voy a ir. Ya sé lo que hay que hacer. Es bien claro. Usted debe de entender que muchas veces usted no es
el objetivo de Satanás puede ser su familia. Y puede ser que diga el Señor, perdón, que diga Satanás, disculpe la confusión, que diga Satanás, quiero destruir a esta familia. Quiero destruir a este ministerio. ¿A quién va a atacar? A la cabeza. El propósito de Satanás era debilitar, destruir, afectar a Israel. Entonces es muy claro, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, en esta ocasión David se enorgulleció en esa prosperidad. ¿Y cuál era la prosperidad? El número de gente que tenía para pelear. Fíjese que ahí dice que Joab no, ¿cómo se llama? No vio algunas tribus, pero ¿cuánto dice que era? De uno. 1.100.000 y 470.000 hombres que sacaban espada. Estamos hablando de 1.500.000. ¿Cuánto? 70.000. Oiga, ¿qué ejército era ese, verdad? Imagínense, 1.570.000. Pero dice que no fueron contados los levitas ni los de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Jehová. Oiga, tenía casi 1.600.000 hombres para ir a pelear David. Y en esa tranquilidad de tener 1.600.000, se le olvidó que quien daba la victoria era el Señor. Mire cómo son las cosas. Mire cómo es nuestra alma. Él tenía un gran ejército. Era fuerte. No eran 50.000, no eran 300, no eran 500, no eran 20.000, no eran 10.000. No, era 1.000.000, casi 1.600.000, y él vio el número, mas no la dependencia del Señor. Dice que incitó a David Satanás para hacer un censo. ¿Acaso puede forzar Satanás a las personas a hacer cosas malas? No. Satanás no va a forzar a nadie. Satanás, oiga, solo tentó con la idea a David. No lo obligó, no lo agarró y le dijo, ven, y no. Lo tentó. Pero ¿qué habrá visto en David que encontró la ocasión para tentarlo? ¿Cuál era el propósito de Satanás? Levantarse contra Israel. Muchas veces el Satanás nos puede tentar y su objetivo no solo es destruirnos a nosotros, sino destruir lo que está a nuestro alrededor, los que están con nosotros. Desde el huerto del Edén, ¿verdad? Satanás ha estado tentando a la gente para pecar. Ahora, fíjese, el censo de David no iba en contra de la ley de Dios. El censo de David no iba en contra de la ley de Dios, pero el motivo del censo estaba mal. Ahora, podemos notar algo aquí. Era tan evidente el motivo del censo que hasta Joab le dice, ¿para qué lo va a hacer mi rey? Quiere decir que no solo fue visible a lo que vio Satanás, sino que también fue visible a los que estaban a su alrededor. Porque si Joab le dice,
¿para qué va a ser esto? Esto puede ser un pecado. Entonces, ¿qué habrá dicho David? ¿Cómo se habrá expresado? Miren a mi ejército. ¿Cuántos tenemos? Con los que tenemos podemos destruir a todos nuestros enemigos. ¿Y quién daba la victoria? Dios. ¿Qué sentía? Orgullo. Una prosperidad, ¿sí?, de su ejército poderoso. ¿Ya se imagina equipar a 1.600.000 soldados? Si había que darle casco, coraza, espada, lanza, la alimentación que esto requería. Pero no solo estaban estos, tenían que haber más gente que ayudara en preparar comida. Pues sí, porque había que alimentar a todo un ejército, ¿verdad? Entonces se da cuenta de que detrás de todo esto había una prosperidad. Se necesitaba, imagínense, el alimento para todos estos. Agua. Cuidados, cocineros, tal vez algunos que fueran doctores, enfermeros, etcétera, de un montón de cosas. Él vio un ejército y dijo, mi ejército es poderoso. Mientras olvidaba que las victorias provenían de Dios. Entonces, muchas veces nosotros podemos caer en ese error de una presunción de confianza y decir, miren cómo estoy, miren, a mí no me va a pasar nada, a mí no me sucede nada. El problema no era el censo, el problema era la intención. Incluso Joab, quien no era conocido por sus ideales de alta moral, reconoció que el censo era un pecado. No censó a los levitas ni a los de Benjamín, dice la palabra, porque para él, para Joab, la orden del rey era abominable. Fíjese, del ejemplo de David podemos aprender que un acto por sí mismo no es malo, pero puede llegar a ser un pecado si lo que lo motiva es la arrogancia, el egoísmo. A menudo nuestros motivos, y no nuestras acciones originan el pecado. El motivo es el que puede originar el pecado, no nuestras acciones. Entonces, debemos de evaluar constantemente nuestros motivos antes de actuar. ¿Por qué? Porque como consecuencia, Dios que envió una peste, una plaga. ¿Y qué afectó a lo que él creía que era poderoso? Ahora, acompáñeme a Primera de Corintios 10:13, para entrar al siguiente punto que yo quiero que podamos leer esto. Primera de Corintios 10:13. Amén.
Dice la palabra, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Y escuche bien, o lea bien lo que dice esto. Sino quedará también juntamente con la tentación, ¿el que va a dar? La salida, para que podáis soportar. Entonces, aquí vemos que David cayó en la tentación de Satanás. Y Primera de Corintios 10:13 dice que no nos ha venido una tentación, primero, que no sea humana. Segundo, no va a permitir de algo que no podamos resistir, sino que va a permitir que haya una tentación que podamos resistir. Mire cómo son. Y tercero, de que con la tentación dice que nos va a dar ¿qué? La salida. Dios proporcionó una salida con el consejo de Joab. Pero su arrogancia lo llevó a hacer siempre el censo. Quiere decir, mire cómo es el Señor. Dice que Él va a permitir de que podamos ser tentados. Y la tentación que nos va a venir es humana. No puede ser una tentación mayor a eso. Y que lo podemos soportar. Pero, quiere decir que entonces cada vez que hemos sido tentados, si hemos fallado, siempre ha habido una salida. Mire cómo es el Señor de misericordioso que dice, te voy a dar una salida. Voy a permitir que te tienten, pero te voy a dar una salida. En el momento en cual Él viene y dice, fue tentado, por favor, acompáñenme en esta secuencia. Satanás ve lo que hay o lo que deseaba David y fue tentado. Primero vino la tentación a su alma y dice, y se levanta, ¿verdad? Y lo hace, porque lo dijo, lo expresó. Quiero que censen al pueblo. Y se dice de Joab que no tenía una moral muy alta. Y le dice, rey, ¿estás seguro de lo que quieres hacer? Porque esto se puede convertir en pecado. ¿O no se lo dijo Joab? Sí, esto se puede convertir en pecado. Y David dijo, háganlo. ¿Dónde estaba su confianza? En Él, no en Dios. ¿Cuál fue el error? Se sintió como rey autosuficiente, creyendo que él tenía la razón. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no debía de censar David? En ese momento, porque después vemos que el Señor lo manda a censar, ¿verdad? Entonces, pareciera ilógico de que por qué sí, porque es que mire, es lo que había en su interior. Porque si hubiera tenido duda, miedo, angustia, Señor, somos muy pocos y nuestros enemigos, bien, el Señor le dice, bueno, entonces censa al pueblo. Y esto podría ser un alivio. Ay, somos muchos. Pero en este caso, David veía números, veía grandes y se enorgulleció. Entonces, ese fue el motivo. ¿Qué hizo? Puso su confianza lejos de Dios. Al permitir la tentación, puso su confianza lejos de Dios porque creyó en Él. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, primero, escapar de la tentación. Examinar los deseos de nuestro corazón
para entender por qué esta tentación externa muchas veces se vuelve atractiva. ¿Por qué ocupo la palabra atractiva? Porque cuando algo no nos agrada, es como que alguien me diga a mí y alguien me quiera dar un cigarro y me esté tentando, échate un jalón. Pero como yo nunca he fumado y no me gusta, para mí el cigarro no es atractivo. Recuerde, la tentación va a ir en aquello que usted tiene necesidad. Por lo cual, la tentación se vuelve atractiva. El Señor siempre da una salida. Recuerde esto, el Señor siempre da una salida. Siempre da una salida. Ahora, David ve el resultado de su pecado. Cuando David se dio cuenta de todo lo que había sucedido, ¿qué hizo? Responsabilizarse de todo. Admitió que lo que había hecho estaba mal y pide el perdón de Dios. Por eso David, en la Biblia se dice que era un hombre conforme al corazón de Dios. Porque mire, cuando él se equivocaba, decía, ¿en qué hice? Pero ¿qué pasa con... No lo voy a incluir a usted. ¿Qué pasa conmigo? ¿Cuántas veces uno quiere admitir su pecado? ¿Cuántas veces uno quiere admitir que se equivocó? Muchos queremos contar con la bendición de Dios. Muchos, ¿verdad? Queremos contar, pero no reconocer nuestros pecados ni nuestra culpa. En mi prosperidad, dije yo, no seré conmovido. Mira hasta dónde llegó la arrogancia de David. En mi prosperidad, dije yo, no seré conmovido. Lo que se nos olvida es que hoy podemos tenerlo todo y mañana lo podemos perder todo. Hoy usted y yo nos podemos sentir bien. ¿Y quién dice que mañana no nos podamos levantar enfermos? Es de un momento a otro que se puede perder todo. Cuando vino el castigo o la reprimenda o las consecuencias. Fíjese, ¿usted cree que en el momento Joab supo cuánto eran los hombres? ¿Usted cree que en el momento supo? No estamos en el tiempo de hoy, ¿verdad? Que uno entra en internet y uno manda un correo y dice, un ejemplo, mando un correo y digo, por favor, mándenme cuántas personas tienen a su cargo. Y todos mandan y en cuestión de una hora yo ya tengo. En tal, no. Déjeme decirlo, déjeme volver a hacer. ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde que David dio la orden a Joab y Joab fue a hacerlo? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Días, probablemente. Y no vemos en algún momento que David se haya retractado. ¿Cuándo vino la consecuencia? Cuando le traen el dato. ¿Cuándo viene la consecuencia? Cuando él vio el número y dijo, Es decir, cuando se satisfació esa necesidad que había en él. Después manda el Señor a Gad. Mire, qué misericordia
Qué misericordia de Dios con David, que siempre le enviaba a alguien y que lo recibía. Y viene Gad y se presenta y le dice, haz esto, 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 esto. Y dice, ¿qué hice? Así que debemos de admitir la total responsabilidad de nuestros actos y confesarlos ante Él. ¿Qué hizo David? Confesarlo. Ahora, fíjense que el pecado tiene un efecto dominó. Así, una vez que se ha cometido el pecado o un pecado, lo siguen una serie de consecuencias. Entonces, comete el pecado, le dan el total, y viene David y dice, bueno, ya se sentía bien, ¿verdad? Mire cómo son las cosas. Cuando él se sentía bien, dije, qué fuertes somos, estamos en capacidad de ir a pelear. Aparece el profeta. Aparece un enviado, un vidente, aparece Gad. Y le dice, aquí me manda el Señor. Y sabe lo increíble, que le dice, y tengo que llevar una respuesta. Oiga, no le está diciendo Gad, habla con Dios y dile la respuesta. Le está diciendo, no quiere hablar contigo. Si él me mandó aquí, si él hubiera querido, hubiera hablado contigo. Pero él no quiere hablar contigo. Me mandó a mí y quiere que tú me des la respuesta. Y yo se la voy a dar a él. ¿O no pasa eso cuando pecamos? Hay una desconexión. Pero David entendía de que había que presentarse delante de él y pedir perdón. Dios perdona nuestro pecado si se lo pedimos. Pero eso no significa que las consecuencias del pecado se detengan. David suplicó misericordia. Y Dios, y Dios respondió al detener al ángel antes de que completara la misión a la cual había enviado, que era muerte. ¿Quiere decir que iban a morir más? Mire, qué increíble. ¿Ve por qué David es conforme? Porque cuando se dio cuenta dijo, no, voy a pedir perdón y ya va a haber consecuencias, pero voy a tratar de que sea menos de lo que debería de pagar. La confesión de David hizo que el ángel se detuviera y no completara toda la misión. ¿Cuántos pudieron haber muerto? Más, no le voy a decir, tal vez unos 30,000 más. No sabemos. El pecado de David causó un gran daño. O no eran, véalo de esta manera. Aunque fueran 70,000 y cualquiera puede decir, no, pero le quedaba 1,5 millones, siempre era una gran pérdida. ¿Sabe por qué? Porque estos no solo eran hombres. Podían ser 70,000, pero ¿a cuántas familias afectó? Entonces, los afectados, en el caso de estos muertos,
no solo fueron 70,000. Nosotros decimos 70,000, pero se nos olvida que cada uno de estos probablemente, ¿cuántos no habrán tenido esposa e hijos? Padres. ¿Cómo habrá quedado Israel después de esto? Cuando el pueblo se dio cuenta, porque todo sale a luz, hermanos. Cuando el pueblo se da cuenta que lo que había venido sobre Israel era consecuencia de la insensatez del rey. Entonces no solo eran 70,000 los afectados. No se dice que era 70,000 de una tribu. ¿Cuántos habrán muerto por tribu? Entonces probablemente se vio afectadas las 10 tribus, porque no se contó los levitas y de los Benjamín, de Benjamín. Pero afectó a todo un pueblo. Entonces muchas veces, en esta presunción de confianza que nosotros tenemos, muchas veces podemos creer de que el daño fue esto. No, es más. Lo podemos ver como un número, pero hubieron más afectados. Significa, hermanos, que cuando nosotros caemos en una tentación y pecamos, nosotros muchas veces no podemos dimensionar hasta dónde llegan los daños que hemos hecho. Porque David no solo hizo que murieran 70,000 hombres, hizo que se afectaran a 70. Déjeme ponerlo de esta manera. Probablemente pueda ser menos, pero déjeme ponerlo de esta manera. David hizo que 70,000 familias fueran afectadas. Entonces el daño ya es mayor, ¿verdad? Tengamos cuidado porque no sabemos cuánto daño. Muchas veces nosotros venimos y decimos, tal. El que vio números dijo, 70,000 hombres. Sí, no 70,000 hombres. 70,000 familias. El pensar, ¿por qué le digo esto? Porque debemos de pensar en las posibles consecuencias antes de actuar. Porque esto puede evitarnos a nosotros mismos y a los demás muchas pérdidas, pena y sufrimiento. ¿Somos o tenemos presunción de confianza? Tenemos que tener cuidado porque nos puede ir mal. Quiero concluir. Cuando podemos ver nuestro pecado, nuestro error, es nuestra responsabilidad pensar con mucha vergüenza que nuestra seguridad humana o carnal es una gran necedad. Amén. Si Dios esconde su rostro, porque volviendo otra vez al Salmo 36, dice, en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Oiga, escondiste tu rostro. ¿Y qué pasó? Fui turbado. Si Dios esconde su rostro, muchas veces con solo eso somos turbados, aunque no nos venga nada. Aunque no nos venga una dificultad o un problema. Pero si Dios en su sabiduría y justicia se aparta de nosotros, será una gran necedad si nosotros nos apartamos de Él. ¿Qué hizo David al darse cuenta del error que había hecho? ¿Qué hizo el Señor? Se apartó de Él.
¿Y qué hizo David? Acercarse a él. Pero ¿qué muchas veces nosotros vienen las situaciones difíciles y lo que hacemos ¿qué es? Alejarnos. Es una gran necedad. Fíjese, tanto había prosperado que se sentía inconmovible. Inconmovible es que no cambia. En mi prosperidad dije yo. Oiga, dice en mi prosperidad. No dice en la prosperidad que Dios me dio. Desde ahí estaba mal. No seré jamás conmovido. ¿Sabe qué dijo David? Bueno, tengo todo este ejército, nadie me va a vencer. Y tal vez él trajo recuerdo de que él había matado a un gigante y que habían matado a todos los demás. Él. Tan próspero se sentía que se sentía inconmovible. Pero de repente todo se vino abajo. Increíble, ¿verdad? Cómo cambiaron todas las cosas. Mire, imagínese, déjeme pensar. ¿Será que el mismo día que le dieron el total del censo llegó Gad? Por eso le digo, hay que tener mucho cuidado, porque tal vez cuando le dijeron, Rey David, tenemos aproximadamente 1.600.000 hombres. Él estaba todavía cegado en lo que había hecho, ¿verdad? Entonces él se sentía fuerte y empezó a hacer, quiere decir que vamos a poder hacer esto, vamos a vencer, vamos a hacer esto y todo lo demás. Y entonces él se sentía fuerte y de momento llega Gad y le dice el Señor que te equivocaste y manda aquí 3 cosas. ¿Cómo se sintió? Fue como cuando uno lo bajan del pedestal de una sola vez, ¿verdad? Algo así dice un dicho, ¿verdad? Que entre más arriba uno esté, más fuerte la caída, ¿verdad? ¿Cómo se habrá sentido David de sentirse de un momento invencible? Oiga, invencible a caerse de una sola vez a una realidad en el cual le dice, escoge qué quieres. Hambre por 3 años, sí es verdad, 3 meses de pérdida o 3 días de calamidad. Y dijo, no, que no nos toque nadie, queremos caer en tus manos. ¿Qué es esto de Dios escondió su rostro? Oiga, ¿qué es esto de que Dios escondió su rostro? Bueno, no hubo bendición, pérdida de salud, se cree que David se enfermó. ¿Y quién no se va a enfermar con eso? Imagínense que le lleguen a uno de esos. ¿Quién no se va a enfermar? Imagínense lo que este hombre, lo que David sintió al ver que por su necedad estaban muriendo el pueblo. No solo se habla de que pudo haber estado enfermo, sino que también emocionalmente descontrolado. Cuando dice, fui turbado. Pero momentos antes estaba fuerte. Y ahora, turbado. Hermano, de un momento a otro. Hubo un cambio inesperado. Fíjese, dice allí, el antes, vamos a ver el antes y el ahora de David en ese momento. El antes, me afirmaste como monte fuerte. El ahora de David, escondiste tu rostro. El antes, dije yo, oiga, no seré jamás conmovido. Y el ahora, fui turbado. ¿Qué hizo el Señor con él? Fíjense lo primero, lo afirmó como un monte fuerte. El que lo afirmó, después de ver lo que había en él y lo que hizo, escondió su rostro.
Y entonces dice, y yo tontamente dije, insensatamente dije, no seré jamás conmovido. Y ahora fui turbado. Cuando Dios lo bendijo, no respondió con humildad y gratitud, sino con vanidad, arrogancia y prepotencia. Recuerde, nuestra actitud nos puede traer una turbación. Y esta turbación es muestra de la lejanía de Dios. Y termino con esto. La arrogancia, la presunta confianza que nosotros podemos llegar a tener, es fuente de una desorientación personal y motivo de alejarnos de Dios. Entonces, David, en el Salmo 30, nos dice, miren, yo cometí un error. No lo cometan ustedes. ¿Cuál era el propósito de Satanás? Levantarse contra Israel. Pero incitó a David. ¿Cuál puede ser el propósito de Satanás? Destruir una familia. Y nos puede ocupar a cualquiera de nosotros para poder salir. Debemos de tener cuidado de no tener esta presunta confianza en nuestras vidas. Y dice el Salmo 30, 10. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Esa debería de ser nuestra oración al Señor. Oye, oh Jehová, oye, acércate a mí y ten misericordia de mí. Y allá, y finaliza, Jehová, sé tú mi ayudador. Lo único que necesitamos es reconocer nuestro pecado, nuestra debilidad, y decirle, ten misericordia de mí porque soy muy insensato, Señor. Y sé tú mi ayudador. Que el Señor añada bendición a su palabra. Padre, gracias por hablarnos. Gracias, Señor, por mostrarnos en tu palabra lo frágiles que somos. Señor, esta parte en la vida de David, como muchas, es un ejemplo, es una muestra de cómo nosotros actuamos muchas veces. ¿Por qué David fue tentado? Por lo que él manifestó, por lo que él expresó, por lo que había en su corazón. Autosuficiencia, orgullo, creyó que tenía la capacidad de que todo se sostuviera en Israel y que las victorias se dieran porque él era el rey.
Él podía decir, bueno, me ungió Jehová y me puso sobre rey. Y se le olvidó a David que la victoria siempre viene. Hermanos, usted y yo vamos a estar sometidos a tentaciones. Pero en Corintios 10 nos dice que aunque venga una tentación, y la tentación es algo atractivo para nuestras vidas, que aunque venga la tentación, Él nos dará la salida. Es lo que está diciendo ahora David en el versículo 10 del Salmo 30. Ten misericordia de mí y sé tú mi ayudador. Padre, permítenos, ayúdanos a no confiar en nuestras capacidades, a no confiar en nuestras fuerzas. Ten misericordia de nosotros. Así como oraba Jesús, no nos dejes caer en tentación. Ten misericordia. Porque no tenemos en nuestra mente la dimensión de las consecuencias que pueden venir. Hasta que ya vienen sobre nosotros y hacen grandes estragos. Ahí donde esté, dígale, Señor, ten misericordia de mí y sé tú mi ayudador. Solo no quiero caminar. Solo no quiero tomar las decisiones. Señor, no nos queremos alejar de ti. Por eso te decimos, no nos pases de largo. Visítanos siempre. Sé tú el que esté con nosotros. Señor, gracias por tu palabra. Señor, que no tengamos esta confianza, este tipo de confianza en nuestras vidas, sino que podamos depender de ti en todo tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Una vez más, dígale a Él. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Anhelo más de ti, Señor. Un toque de ti. Anhelo, Señor. Señor, gracias. Señor, llévanos con paz. Señor, llévanos con bendición hasta nuestros hogares. Te damos gracias. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones y dé fruto. Señor, ayúdanos a no depender de nuestras fuerzas, sino de que tu misericordia es en nuestras vidas la que nos sostienes. Padre, gracias. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga.
También, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Recuerden que miércoles tenemos siempre el discipulado de doctrina básica, que es en línea, para que sigamos aprendiendo. Y el jueves tenemos nuestro estudio bíblico a las 7 de la noche. Que el Señor les bendiga.